Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 241. El mar de flores y Vespi Queen. Yuga y Audino discutieron durante un buen rato sobre el próximo viaje de Audino. A pesar de la barrera del idioma, lograron entenderse. Además de la reticencia de Audino a dejar la guardería Yo-Yo, Yuga también sentía un gran apego por ella. Desde su llegada, Audino había gestionado el ecoparque, creado Pokéblocks, cuidado del personal y gestionado su propia vida diaria. Se había convertido en una parte indispensable de las operaciones de Yuga. Sin que ambos lo supieran, Audino se había integrado perfectamente en la guardería Yo-Yo. Después de su conversación, Yuga giró su mirada hacia la dirección de la puerta de luz del sub-ecoparque. Como era de esperar, en el lugar que originalmente solo tenía dos puertas de luz, había aparecido una nueva, idéntica a las demás. Sin dudarlo, Yuga cruzó la puerta y se encontró en una ladera rodeada de flores de colores. No era de extrañar que llamaran a este lugar el Mar de las Flores, dado el espectáculo que se extendía ante él. Yuga siguió la ladera hacia arriba por un tiempo hasta que llegó a la cima, donde pudo contemplar toda la extensión del Mar de Flores. En la cima de la colina había un manantial sereno, de cuya agua cristalina fluía suavemente. Yuga se inclinó sobre el borde para observar el manantial aparentemente inagotable. Con cuidado, tomó un puñado de agua y la probó, encontrándola extraordinariamente dulce y refrescante. El agua del manantial se dividía en 4 arroyos, cada uno con una dirección distinta, serpenteantes y de movimiento lento. Complementaban a la perfección la belleza floral del Mar de Flores. Aunque había una gran variedad de flores en la ladera, estaban perfectamente dispuestas en círculos concéntricos, extendiéndose en un mar de rojo, amarillo, azul, blanco y morado. Aparte de las flores, no había nada más que ver. Esta área en el ecoparque de Yuga era única porque carecía de árboles de bayas y estaba compuesta únicamente de flores en flor, haciendo honor a su nombre como el Mar de Flores. Yuga respiró hondo. El delicado aroma de las flores llenó sus sentidos. A pesar de la abundancia de flores, su fragancia no era abrumadora. Era más bien relajante, infundiendo tranquilidad. Al observar los distintos tipos de flores, Yuga se dio cuenta de que no reconocía la mayoría. Tenía poco conocimiento sobre las flores, ya fueran de su mundo anterior o de este mundo Pokémon, así que no podía discernir si eran nativos del mundo Pokémon o traídos por el sistema. Tras buscar un poco, Yuga finalmente identificó una flor familiar entre la multitud. Esta flor en particular destacaba porque era la única con una disposición circular de 5 colores diferentes: rojo, amarillo, azul, blanco y naranja. Esta flor, antes de convertirse en Florges, había sido poseída tanto por Flabebe como por Floete. Era la flor de las hadas. Yuga especuló que otras flores también podrían ser nativas del mundo Pokémon. Satisfecho con su inspección del sub-ecoparque, Yuga liberó a Vespi Queen de su Pokéball y le presentó el entorno. Este es mi ecoparque. ¿Qué te parecen los alrededores?, preguntó Yuga a Vespi Queen. Aleteando, Vespi Queen se elevó en el aire y contempló el impresionante mar de flores. Respondió. Es un lugar realmente hermoso. Con eso, el abdomen de Vespi Queen comenzó a liberar un flujo continuo de combis. Combi. 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 Los combis bailaron felices entre las flores, reanudando su trabajo de recolección de miel, creando una escena de prosperidad. Al ver a los combis recolectando miel con alegría, Vespi Queen no pudo evitar sonreír. Era la primera vez que Yuga la veía con una expresión tan alegre. Yuga sonrió y le dijo a Vespi Queen. De ahora en adelante, este lugar es tu hogar. Puedes vivir aquí de manera segura y sin ningún peligro. Gracias, humano, expresó Vespi Queen sinceramente su gratitud. No hace falta que me agradezcas. En fin, este lugar estaba vacío, así que solo te pido que compartas un poco de miel dulce conmigo, expuso Yuga su petición sin pretensiones. Había traído a Vespi Queen y a sus combis aquí principalmente por su miel dulce, y no veía motivo para fingir generosidad. A Vespi Queen no le importaba la honestidad de Yuga. De hecho, la apreciaba. Su dulce miel abundaba, y compartirla con Yuga no tenía mayor importancia. Además, Vespi Queen ya consideraba a Yuga como una de los suyos. La fuente de alimento de los combis era el néctar común de las flores, y no necesitaban sustento adicional de Yuga. La miel dulce que producían solía reservarse para épocas de escasez, como el invierno, cuando escaseaba la comida. De lo contrario, se abstenían de consumirla.
El subecoparque de Yuga no experimentaba cambios estacionales, por lo que era improbable que necesitara sus reservas de alimentos. Yuga previó que acumularía una cantidad cada vez mayor de miel dulce en el futuro. La miel dulce, al igual que la leche Mumu, era muy nutritiva y versátil, y servía tanto como ingrediente culinario como para crear Pokéblocks. Era, sin duda, un recurso valioso. Yuga imaginó que, en el futuro, además de los Pokéblocks, la guardería Yoyo también podría ofrecer miel dulce, que creía que tendría buena acogida debido a su rareza. En el mundo Pokémon, no había apicultores profesionales como en el mundo anterior de Yuga, por lo que la miel dulce disponible en el mercado provenía principalmente de la naturaleza, lo que la hacía relativamente escasa. En comparación con Pokémon brutales y abejorros como Vidril, los combis eran evidentemente más hábiles recolectando miel, como lo indicaba su habilidad para recolectar miel dulce. Por lo tanto, su miel dulce probablemente tenía un sabor superior y sería más popular. Imaginando innumerables yenes llamándolo en el futuro debido a la dulce miel, Yuga no pudo evitar soltar una carcajada. Al observar el comportamiento extático de Yuga, Vespiquen no pudo evitar preguntar: «Humano, ¿qué te pasa?». La voz de Vespiquen sacó a Yuga de su ensoñación. Instintivamente se limpió la comisura de la boca y respondió con torpeza: «Jeje, estoy bien, estoy bien. Por cierto, me llamo Yuga. Puedes llamarme Yuga de ahora en adelante. Ahora somos familia». Vespiquen asintió y dijo: «Está bien, Yuga. Por cierto, ¿has pensado en cómo reconstruir tu ciudad ámbar?», preguntó Yuga tras reflexionar un rato. «Por ahora, hemos decidido no hacerlo. Actualmente, el número de combis es simplemente demasiado pequeño. La dificultad de construir Ciudad Ámbar es demasiado grande. Lo consideraremos más adelante», respondió Vespiquen. Al escuchar su respuesta, Yuga dijo: «Muy bien. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en hacérmelo saber. Haré todo lo posible por ayudarte». «Entendido. Gracias, Yuga». Capítulo 242. Una evolución transformadora. Tras abandonar el subecoparque del Mar de las Flores, Yuga se dirigió a la costa poco profunda. Además de asentar a los combis, los Magikarp y más de una docena de Fibas también necesitaban alojamiento. Antes de ir a la costa poco profunda, Yuga les informó a Flores y a sus compañeros sobre el Mar de las Flores y los animó a visitarlo. Creía que Flores y su Gibillón apreciarían el lugar. Al llegar al lago central de la isla en la costa poco profunda, Yuga descubrió que Greninja no estaba cerca. Se preguntó dónde había ido. Sin embargo, Sarinas, Bellosoms y Cacturns parecían llevarse bien. Aunque no estaba claro si realmente se gustaban, coexistían en armonía. La personalidad de las Sarinas había cambiado significativamente desde su llegada al ecoparque. Ahora exhibían una presencia imponente en cada acción, mostrando su majestad real. En cierto modo, Greninja había hecho algo beneficioso, aunque no se había ganado la gratitud de las Sarinas. En cambio, había recibido su espíritu competitivo. Además, las Sarinas tenían fuertes reservas sobre la familia Clawitzer. Yuga llegó a la orilla del lago y liberó al potencial azul Fibas en el agua. Hoy, Yuga tenía la intención de ver si este Fibas podía evolucionar a un Milotic usando la escala Prisma. En el juego, esto requeriría una evolución comercial, pero este paso se ha omitido aquí. En cuanto a la crianza, este Fibas estaba excepcionalmente bien cultivado y mantenía un alto nivel. Sin embargo, no había evolucionado. A pesar de pasar tiempo juntos, los Fibas no habían aceptado del todo a Yuga, pero tampoco lo rechazaban. Dada su experiencia de haber sido criados por humanos desde pequeños, no sentían una aversión intrínseca hacia ellos. Yuga le dijo a Fibas en el agua: «Fibas, hoy intentaremos ayudarte a evolucionar». Los Fibas no reaccionaron mucho a las palabras de Yuga, solo lo miraron con ojos en blanco mientras soplaban burbujas en silencio. Sabiendo que los Fibas probablemente habían perdido la esperanza tras numerosos intentos fallidos de evolución bajo el cuidado de la familia Magikarp, a Yuga no le molestó su falta de respuesta. Comprendía la mentalidad de los Fibas. Demasiados fracasos la habían ido desgastando. Esperando una evolución exitosa que le diera a Fibas una nueva esperanza y ayudara a Yuga a completar su tarea, rezó en silencio. De la mochila del sistema, Yuga recuperó la escama bella azul radiante y multicolor. En el momento en que Yuga presentó la escama bella, la mirada del Fibas quedó cautivada. Algo en su linaje le decía cuánto deseaba esa hermosa escama. El origen y la función de las escamas Prisma en el mundo Pokémon seguían siendo un misterio. La mayoría las consideraban meros adornos. Sin embargo, las escamas prismáticas eran escasas y rara vez se encontraban en estado salvaje.
Esta escasez provocó una falta de investigación sobre ellas. Yuga entregó con cuidado la escama bella a Fibas. Fibas, impaciente, saltó del agua, agarró la escama bella con la boca y regresó al agua. Mientras Yuga observaba a los Fibas inmóviles en el agua, se preguntó: ¿me habré equivocado? ¿Hay algún problema con los Fibas, o quizás el método de evolución es incorrecto? Sin que Yuga lo supiera, la sangre del Fibas estaba hirviendo, pero su rostro natural inexpresivo y su mirada vacía enmascaraban su excitación interna. Justo cuando Yuga empezaba a dudar de sus posibilidades de éxito, la escama bella que el Fibas sostenía en su boca emitió repentinamente una luz blanca brillante. Lentamente, flotó y se adhirió al cuello del Fibas. La radiante escama bella en el cuello del Fibas se volvió cada vez más brillante hasta envolver todo su cuerpo. La figura del Fibas comenzó a alargarse, volviéndose gradualmente más esbelta. Milotic. Milotic. Con un suave sonido de campana, la radiante luz blanca que envolvía a los Fibas se disipó, revelando una elegante criatura serpentina. Su cuerpo era predominantemente de un blanco lechoso pálido, con aletas rosadas y una cola en abanico con forma de arco iris. Milotic. Éxito. En el momento en que apareció Milotic, Yuga recibió una notificación del sistema. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Una transformación de belleza. Nombre de la misión: una transformación de la belleza. Recompensa: Fórmula Pokéblock de tipo agua universal y fórmula Pokéblock de mejora de belleza. Genial. Conseguí 2 fórmulas más para Pokéblocks. Milotic. Milotic, contemplando su reflejo en el agua, no podía creer que una criatura tan hermosa fuera ahora ella misma. Quedó cautivado por su propia apariencia. Milotic, felicitaciones. Las palabras de Yuga hicieron que Milotic volviera en sí. Lo miró con gratitud y luego le acarició suavemente la mejilla, demostrando su completa aceptación. Yuga extendió la mano para tocar la piel fría de Milotic. Descubrió que, además de estar ligeramente húmeda, su textura era notablemente similar a la de la piel humana, aunque más delicada y suave, acompañada de una sensación indescriptible. Además, cuando apoyó su frente contra Milotic, Yuga sintió una abrumadora sensación de calma, como si un poder místico estuviera calmando su alma. De hecho, Milotic poseía el poder de calmar los conflictos, apaciguar la ira y el odio. Yuga abrió su habilidad perspicacia. Milotic. Tipo: agua. Habilidad: escama especial. Género: masculino. Potencial: azul. Nivel: 48. Movimientos: pistola agua, carantoña, alivio, voz cautivadora, acuaro, remolino, cola dragón, recuperación, velo sagrado, pulso dragón. Yuga pensó que este Fibas podría ser en realidad un descendiente de un Pokémon de tipo dragón, considerando que había heredado pulso dragón, un movimiento que no se transmite comúnmente entre los Pokémon de tipo agua. Los candidatos más probables eran la familia de Kingdra o la familia Godra, ya que eran las familias de tipo agua que podían heredar pulso dragón. Era difícil imaginar otros Pokémon de tipo dragón como ancestros, lo que hacía que el proceso de reproducción fuera bastante confuso. Tras evolucionar con éxito a Milotic y recibir 2 fórmulas de Pokéblock, Yuga se encontraba entre los Pokémon más destacados. Liberó a los 10 Fibas y Magikarp restantes. Yuga se dirigió a los 10 atónitos Fibas y dijo: miren quién está aquí. Al ver a Milotic, los Fibas abrieron los ojos de par en par. Aunque aún parecían estar algo desconcertados, sus expresiones no podían ocultar su asombro. Quiero asegurarte que, al igual que él, evolucionarás en una hermosa Milotic en el futuro, declaró Yuga con confianza. Al escuchar las palabras de Yuga, los Fibas nadaron alegremente en el agua. Yuga se volvió hacia Milotic y le dijo: de ahora en adelante, serás su líder. Cuídalos bien, ¿de acuerdo? Milotic asintió y luego condujo a los 10 Fibas hacia las profundidades del lago, desapareciendo de la vista. Capítulo 243. Lo que Yuga no sabía. Yuga no pudo evitar sentir lástima por el solitario Magikarp que estaba a un lado. Dijo: no te preocupes, Magikarp. Averiguaré por qué no puedes evolucionar y te ayudaré a resolver el problema. Magikarp abrió la boca y dejó escapar una tos. Yuga miró su rostro inexpresivo y no entendió bien qué significaba. Continuó: asegúrate de llevarte bien con Fibas y Milotic, ¿de acuerdo? Magikarp. Esta vez, Magikarp asintió claramente y luego se sumergió en el agua, desapareciendo de la vista. ¿Está impaciente conmigo? Aún no había terminado de hablar. Yuga miró fijamente la superficie del agua vacía, sacudiendo la cabeza. Cuando Yuga dejó la costa poco profunda, invitó a los Pokémon de tipo planta, incluyendo a Sarina.
Esperaba que se mudaran al Mar de las Flores y evitaran las constantes batallas con la familia Clawitzer en la costa poco profunda. Al principio, la Sarina se opuso a la idea. Sus fieles seguidores, Bellosom y Cacturn, también apoyaron firmemente a su reina. Sin embargo, cuando Yuga sugirió que visitaran el lugar primero y luego tomaran una decisión, aceptaron a regañadientes. Pero tras llegar al Mar de las Flores, se quedaron allí. Comparado con la costa poco profunda, un entorno como el del Mar de las Flores es más adecuado para la vida de Pokémon de tipo planta. El comportamiento de Sarina y los demás ejemplificó la ley del aroma verdadero. Además de Sarina, los Grovyles, Servines, Roselia y otros Pokémon del ecoparque principal también se han mudado al Mar de las Flores. El subecoparque del Mar de las Flores, originalmente tranquilo, de repente se volvió animado. Entre los principales Pokémon de batalla de Yuga, Bibillón baila con gracia en medio de las flores, Flores permanece de pie en el matorral de flores con los ojos cerrados, como si contemplara algo, y Chimecho persigue a otros Pokémon, jugando y retozando. La única excepción fue Absol, el macho frío y distante, que permaneció en el ecoparque principal, imperturbable ante los cambios. A Yuga le pareció un tanto extraño no haber visto a Lainun desde su regreso. Además, Greninja no estaba por ningún lado. Se preguntó a dónde habrían ido. ¿Alguien sabe a dónde fueron Lainun y Greninja? Preguntó Yuga al Pokémon que jugaba. Al escuchar la voz de Yuga, pausaron sus actividades e intercambiaron miradas perplejas antes de negar con la cabeza, indicando que no sabían. Servir. En ese momento, un Servine se adelantó y dejó escapar un suave grito. ¿Qué significa eso? Yuga se volvió hacia Vespiquen y le preguntó. Dice que Lainun y Greninja están en el subecoparque del desierto, respondió Vespiquen. ¿En el subecoparque del desierto? ¿Qué hacían allí? ¿Será que Greninja fue allí? Con estas preguntas en mente, Yuga abandonó el Mar de Flores y se dirigió hacia el subecoparque del desierto, llevándose a Snorlax con él. Al llegar al subecoparque del desierto y pararse en el oasis, Yuga pudo ver las dunas de arena dorada dispersas en la distancia a través de las capas de árboles de bayas. ¿Hay una pelea? ¿Quién lucha contra quién? ¿Están los Gligar luchando contra los Flygon? Se preguntó Yuga en voz alta. Rápidamente liberó a Snorlax y se dirigió hacia la dirección de la arena voladora. Al llegar al lugar, no vio a ningún Gligar, pero sí a Greninja y Lainun uniéndose contra el gran Flygon. Sin embargo, el implacable ataque los repelía. El desierto era el hábitat natural de la familia Flygon, y considerando que el gran Flygon tenía niveles mucho más altos que Greninja y Lainun, no tenían ninguna oportunidad incluso cuando trabajaban juntos. ¿Por qué pelean? Yuga estaba completamente perplejo. Justo cuando Yuga estaba a punto de intervenir, de repente se escuchó el ruidoso parloteo de Chatot. Cariño, ¿a dónde vas? Yuga se sorprendió por la repentina aparición de Chatot y preguntó. ¿Cuándo apareciste? Ah, he estado aquí todo el tiempo, querida. Simplemente no me ves. Chatot parecía bastante desolado. Yuga lo ignoró por completo y procedió hacia Greninja, Lainun y el gran Flygon. Chatot detuvo apresuradamente a Yuga y exclamó. Oye, querido, ¿intentas que te maten? ¿No ves que están en medio de una intensa batalla? Dijiste que están luchando intensamente, así que, por supuesto, tengo que detenerlos. Respondió Yuga con urgencia. ¿Detenerlos? ¿Qué hay que detener? Solo están entrenando. Chatot miró a Yuga como si fuera un completo idiota. ¿Entrenamiento? Preguntó Yuga con asombro. ¿No fueron ellos los que nunca entrenaron? Finalmente, gracias a la explicación de Chatot, Yuga se enteró de que Greninja tenía la costumbre de entrenar con Lainun, Suellou y el gran Flygon. Simplemente no lo había notado antes. Incluso Audino se unió a ello ocasionalmente. Yuga abrió su habilidad Ojo Experto, y, de hecho, el nivel de Lainun había subido del 46 al 48, y el nivel de Greninja había pasado del 47 al 49. Sus fortalezas de hecho estaban mejorando. Sus niveles eran relativamente altos, y aumentar 2 niveles en tan poco tiempo fue todo un logro. Sin embargo, el nivel del Gran Flygon se mantuvo sin cambios en 59, y fue difícil avanzar más, ya que se estaba acercando al nivel de un Pokémon pseudo-élite, lo que no era una hazaña fácil. ¿Cuándo empezaron a hacer esto? ¿Por qué no me enteré? Preguntó Yuga. Jeje, dijeron que empezó cuando llegó Greninja, respondió Chatot con una sonrisa traviesa, como burlándose de la incompetencia de Yuga como entrenador. Yuga se dio cuenta de que desde la llegada de Greninja, el gran Flygon pasaba menos tiempo en el tejado de la tienda, y las siestas de Lainun en la puerta principal eran menos frecuentes.
A veces, incluso parecían sin aliento. Todo se debía a que estaban entrenando con Greninja. A Yuga no le importó la burla de Chatop porque, estrictamente hablando, Yuga no era su entrenador, por lo que no veía nada malo en su entrenamiento. Como solo era un entrenamiento, Yuga no tenía de qué preocuparse. Miró a Chatop, que estaba muy satisfecho, y dijo: ¿De qué estás tan orgulloso, con tu poder estancado? Quizás deberías aprender de Greninja y los demás. Con eso, Yuga se giró y se fue, dejando a Chatop pateando el suelo con frustración. Mientras Yuga pasaba por el ecoparque principal, echó un vistazo a Suellou y Audino y notó que el nivel de Suellou había aumentado de 47 a 49. Incluso Audino había ganado un nivel desde su primer encuentro, ahora alcanzando el nivel 59, a la par del Gran Flygon. Yuga pensó para sí mismo. Parece que Chatop no estaba mintiendo. Yuga nunca había sido muy estricto con los poderosos Pokémon del jardín porque, en realidad, no era su entrenador. A menudo eran mucho mayores que Yuga y tenían más experiencia y sabiduría, así que Yuga les permitía organizar sus vidas como mejor les pareciera. Sin embargo, ahora parecía que tenían espíritu competitivo, especialmente Greninja, cuya llegada había traído un nuevo ambiente al ecoparque. Capítulo 244. Campamento preparatorio para jóvenes élite. Al segundo día de regresar, Yuga transfirió a Audino a Gardenia. Audino no se opuso a la petición de Yuga de ser almacenado en una Pokéball porque entendió que esto era necesario para usar la máquina de comercio. La razón por la que Yuga envió a Audino tan rápido fue para asegurar un regreso rápido. El día que Audino se fue, alrededor del mediodía, Yuga y los demás se encontraron muriendo de hambre. Para entonces, Audino ya había preparado el almuerzo, pero Yuga había olvidado por completo que Audino se había ido. Los días sin Audino fueron particularmente difíciles para Yuga. Sin nadie que lo acompañara en su aprendizaje sobre la crianza de Pokémon, tuvo que recurrir a Misaki para que lo acompañara. La carga de trabajo para hacer Pokéblocks había aumentado significativamente, especialmente con la incorporación de los Pokéblocks de tipo agua, lo que lo hacía más exigente que nunca. Por cierto, Yuga llamó a estos Pokéblocks de tipo agua ondulación. En cuanto a los Pokéblocks que realzaban la belleza, Yuga aún no podía lanzarlos al público, por lo que tuvo que hacerlos él mismo. Por suerte, los Miltanks siempre estaban con Audino, cuidando a los Pokémon en el ecoparque, así que Yuga no tenía que preocuparse por eso. De lo contrario, se habría visto abrumado. Yuga no fue la única que tuvo dificultades para adaptarse. Los residentes de Guardería Yoyo también enfrentaron dificultades, particularmente en materia de alimentación. Tras la marcha de Audino, el puesto de jefe de cocina recayó en Yuga, el dueño. Aunque los platos de Yuga no eran terribles, palidecían en comparación con las habilidades culinarias de Audino. Los residentes de Guardería Yoyo tardaron casi 5 días en adaptarse gradualmente a esta nueva situación. Un día, Yuga estaba sentado frente a la tienda, absorto en sus pensamientos, cuando de repente vio pasar a Rand. Yuga lo llamó. «Rand, ¿vas a la escuela?» Rand asintió. «Tu profesor mencionó que necesitas participar en un entrenamiento en la naturaleza». Rand asintió nuevamente y respondió. «Sí». «¿Vas a asistir?» Continuó Yuga. «Quiero, pero papá no me permite». Después de escuchar la respuesta de Rand, Yuga preguntó. ¿Este entrenamiento es obligatorio o es voluntario? Es voluntario. Yuga asintió después de escuchar esto. La elección del maestro de escuela para el entrenamiento en la naturaleza en el bosque Petalia parecía bastante extraña. Dado que era voluntario, no muchos padres estarían dispuestos a dejar que sus hijos participaran. Después de pensarlo un poco, Yuga no supo qué hacer, así que dejó el asunto de lado por el momento. Por la tarde, Yuga finalmente logró crear Pokéblocks que realzaban la belleza. Yuga pensó un momento y decidió que, aunque aún no podía venderlos en su tienda, podía darle algunos a Robert para que los probara. Estos artículos serían una bendición para coordinadores como él. Con eso en mente, Yuga llamó a Robert. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que tú, la abeja ocupada, tienes tiempo para llamarme? La voz de Robert llegó rápidamente desde el otro lado del teléfono. Yuga se rió entre dientes y dijo. Mira cómo hablas. Ni siquiera puedo hacerte una llamada telefónica sin programarla. Bueno, ¿qué pasa? No me llamaría sin una razón. El tono de Robert era el de alguien que conocía bien a Yuga. Yuga respondió con cierta irritación. Realmente no sabes apreciar las cosas. Te llamo para ofrecerte un pequeño bono. ¿Un bono? ¿Qué clase de bono? Preguntó Robert confundido. He desarrollado un nuevo tipo de Pokéblock. Aunque no pienso venderlo ahora mismo, considerando nuestra amistad, te enviaré algunos para que los pruebes.
Yuga no pudo revelar que obtuvo la fórmula del Pokéblock del sistema, por lo que afirmó haberlo desarrollado él mismo. ¿Un nuevo Pokéblock? No tendrá efectos secundarios, ¿verdad? ¿O intentas convertirme en un conejillo de Indias? Preguntó Robert con un dejo de sospecha. Robert no sospechaba realmente. A juzgar por los Pokéblocks de alta calidad que presentó la guardería Yo-Yo, sabía que la última creación de Yuga era algo fuera de lo común. Yuga no prestó mucha atención a la duda de Robert y dijo: primero te enviaré algunos para que los pruebes. Oye, conoce los beneficios antes de venir a mí, y es pago contra reembolso. ¿Todavía quieres dinero? Bromeó Robert. Por supuesto, ni un céntimo menos. Después de discutir de negocios, Yuga y Robert charlaron un rato, y Yuga, sin querer, mencionó el extraño comportamiento en la escuela de Luna. Al escuchar esto, Robert hizo una pausa por un momento y explicó: lo que estás describiendo podría ser la selección para el campamento preparatorio de jóvenes élite de la liga. ¿Campamento preparatorio de jóvenes élite? ¿Qué es eso? Preguntó Yuga con asombro, como si nunca hubiera oído hablar de algo así. No me sorprende que no lo sepas. Es un programa secreto, una iniciativa de desarrollo de talentos de la liga. ¿Programa de desarrollo de talentos? Sí, aunque la liga es una organización unificada, al introducir divisiones regionales, surge la competencia. Este programa de desarrollo de talentos busca mejorar la competitividad de cada región dentro de la liga. Esta vez, la selección se dirige a niños menores de 10 años, independientemente de su estatus o procedencia, y está abierta a todos los estudiantes de las escuelas de formación. No se informa a los candidatos que están en proceso de selección para evaluar su determinación. Pero son tan jóvenes. ¿Por qué centrarse en su determinación? Yuga encontró su enfoque un poco extraño. Verás, muchos prodigios demuestran su singularidad desde pequeños. Como mi hijo mayor y está bien, y interrumpiendo a Robert, Yuga tuvo que admitir que algunos prodigios eran realmente excepcionales. ¿Es peligrosa esta selección? Debería ser seguro. Los lugares de selección no son particularmente peligrosos. Además, la liga ha asignado entrenadores de élite para acompañarlos. Es poco probable que haya peligro, ya que todos los participantes son niños. En ese caso, ¿debería dejar ir a Luna? Parece muy ansiosa. Yuga no sabía qué hacer. Robert se rió entre dientes y dijo: eso depende de tu elección. Se dice que los niños seleccionados para el campamento preparatorio recibirán gratis un prometedor Pokémon inicial. ¿Tan grandes ventajas? Yuga se quedó atónito. Claro, es un programa de desarrollo de talento. Es necesario invertir para cultivar el talento. Te recomiendo que dejes que Luna lo pruebe. Oportunidades como estas son raras, quizás una oportunidad única en la vida. Todavía tengo que pensarlo. Principalmente, lo hablaré con mis tíos. No puedo tomar la decisión sola. Al final, Yuga creyó que era mejor dejar la autoridad de tomar decisiones con respecto a Luna a sus padres, con él mismo como referencia. Recuerda, esta es información confidencial. No reveles demasiado. Hice una excepción para decírtelo, así que deberías estar agradecido. Lo sé, lo sé. ¿Crees que debería agradecerte que compartas conmigo algunas cosas buenas? Actúas como si te estuviera pidiendo dinero. No te molestaré más. Piénsalo tú mismo. Con eso, Robert colgó, dejando a Yuga solo con sus pensamientos. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.